Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, biólogo Antonio Enrique del Ángel Flores. Deseamos expresar la bienvenida una vez más con nuestra hospitalidad a quien desde ayer nos acompaña en la conmemoración de este festejo, en la conferencia magistral y por supuesto hoy en la firma de convenio al magistrado electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expresándole una vez más que está en su casa, doctor Felipe de la Mata Pizaña. Es un gusto de igual forma contar nuevamente con la presencia de quien se integra ya como parte de la Universidad Popular de la Chontalpa, a la presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Y es un gusto de igual forma saludar en esta ocasión a quien conforma parte de este Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Mucho agradecemos que esté con nosotros a la titular de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García. Permítame destacar entre nosotros y agradecer en esta ocasión que estén también acompañándonos a la magistrada electoral del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, amiga de esta universidad y de los tabasqueños, maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Por supuesto, también reciba la calidez a quien se encuentra en el vecino estado de Campeche, a la magistrada electoral del Tribunal Electoral de ese estado, maestro Francisco Javier Ac Ordóñez. Bienvenido. A la secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bienvenida maestra Roselia Bustillo Marín. Permítame también destacar la presencia en esta ocasión tan especial a la profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestra Wendy Jarquín Orozco. Y al jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro José Alfonso Herrera García. A los integrantes de la escuela y por supuesto también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y demás entidades vinculadas al tema, gracias por su presencia. De igual forma, secretarios, secretarias y directivos de la Universidad Popular de la Chontalpa, a los profesores de esta casa de estudios y por supuesto a la razón de ser de cada esfuerzo universitario, a ustedes los jóvenes estudiantes del sistema semiescolarizado de las carreras de Psicología, también de Ciencias Políticas y de Derecho, gracias por estar aquí. Respetuosamente le otorgamos nuestra atención para escuchar la primera intervención en voz de la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, titular de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Escuela Judicial Electoral, les da la más cordial bienvenida a la firma del Convenio General de Colaboración Académica que celebran, por una parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la otra, la Universidad Popular de la Chontalpa del Estado de Tabasco. Es la primera universidad municipal con la que firmamos un convenio, la Escuela Judicial Electoral. Es un gusto para mí saludar a quienes nos acompañan en el presidium, el biólogo Antonio Enrique Ángel Flores, rector de la Universidad Popular de la Chontalpa. Muchísimas gracias, rector, por su anfitrionía y por recibirnos y abrirnos las puertas de la universidad.
el magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la magistrada Margarita Espinosa Armengol. Muchísimas gracias, presidenta del Tribunal Electoral del Tabasco, por estar con nosotros. También pues saludo a la magistrada Celia Sofía, que está con nosotros de Chiapas, al magistrado Francisco Ordóñez, que está con nosotros de Campeche. Muchas gracias a todas las autoridades y a la comunidad universitaria que están aquí y a todos que ya mencionaron. Muchas gracias por estar. Agradecemos de verdad a todos los que se encuentran aquí con nosotros y también a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. El Convenio General de Colaboración Académica que se firmará el día de hoy tiene como objeto establecer las bases de colaboración para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Popular de la Chontalpa conjunten esfuerzos, capacidades y recursos para incrementar las relaciones académicas, el fortalecimiento de los estudios de posgrado, investigación en materia electoral, así como el impulso de la cultura y la vinculación institucional y desarrollar diversas actividades académicas como la Cátedra Tribunal Electoral que estaremos inaugurando en un momento más el día de hoy. Vamos ahora a pedirle, por favor, al biólogo Antonio Enrique del Ángel Flores, rector de la Universidad de la Chontalpa del Estado de Tabasco, que por favor nos dirija unas palabras. Adelante, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. La verdad, muy contento y satisfecho por los festejos de los 24 años de nuestra universidad en el marco de su decreto de creación, el decreto 112, que la 56 legislatura de aquellos años tuvo a bien emitir para darnos certeza jurídica, administrativa, económica y que seamos lo que somos hoy, una universidad sólida y que tiene una gran presencia e influencia en la región de la Chontalpa y en el estado de Tabasco. Por ello agradezco la disposición y el entusiasmo del doctor Felipe de la Mata, que siempre, desde que comenzamos a comentar y a ver lo del proyecto con la mejor disposición, y hoy se cristaliza esta vinculación que vamos a establecer. Una aliada y amiga de la universidad, la magistrada Margarita Armengol, nuevamente, esta es su casa, y a la doctora Gabriela, doctora directora de la Escuela Judicial, también muchas gracias a los magistrados del estado de Chiapas y el estado de Campeche, a todas las autoridades, personal de la Escuela y del Tribunal Federal, al personal docente, administrativo de la universidad, pero sobre todo a los jóvenes. Esto que estamos realizando es parte de la estrategia y el compromiso que tenemos como administración. Uno de los puntos que siempre he señalado para el desarrollo de la universidad es la vinculación estratégica. Y nos podemos vincular, y nos hemos vinculado con empresas y con otras instituciones, pero yo creo que lo más importante es la vinculación que podamos hacer con entes que promuevan el desarrollo académico y el fortalecimiento de la formación académica de nuestros estudiantes, de nuestros administrativos y de nuestro personal docente. Hablar de democracia en estos tiempos que está el gran debate es un tema que se debe de discutir con argumentos, y qué mejor que un espacio universitario para ello. Algunos de ustedes quizás lo han leído, sobre todo los estudiantes. Los tiempos contemporáneos en la historia de nuestro país, la caída del sistema del 98 es un parteaguas en el sentido de que había que revisarse qué es lo que estaba pasando con nuestro sistema electoral en el país. Las reformas del 90 y del 96 dan formalidad a lo que fue el IFE, hoy el INE, y creo que todo esto siempre
Los aspectos deben de ser cambiantes, pero deben de cambiar para bien y para mejorar las condiciones de los temas que se abordan. Por ello, yo no tengo duda que esta firma de convenio nos permitirá fortalecer nuestras relaciones y vínculos interinstitucionales, pero sobre todo la gran experiencia del personal docente, de los investigadores de la Escuela Judicial, que estarán con ustedes en algo que ya se señalaba a su momento. Y por ello muchas gracias, doctor, la verdad, muchas gracias por la disposición, doctora Gabriela también. Somos la primera universidad en el sureste de México que hacemos este convenio y sobre todo que se instala en una universidad la Cátedra por la Democracia. No tengo dudas que es un tema hoy en día particularmente que está en el debate, pero que también permitirá a sus estudiantes y a quien lleven esta cátedra tener elementos a aprender de quienes llevan toda una carrera y toda una formación en este tema. Por ello, muy complacido, muy agradecido y seguramente esto será un éxito para los que cursen la cátedra y seremos un referente en el sureste por esto que estamos realizando de la vinculación estratégica. Muchas gracias a todos. Dicho así, por Antonio Enrique del Ángel Flores por sus valiosas palabras. Ahora le pedimos atentamente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que por favor nos dirija un mensaje. Adelante, por favor, magistrado. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy otra vez muy contento de estar con ustedes. El día de ayer les dije que sin duda es la universidad más especial de México y lo son. La universidad que sin duda abre un parteaguas y es nuestra en la historia del país, también hay que decirlo. Y les quiero decir algo más. Hoy la universidad también para los temas electorales se vuelve importante. Es decir, es la primera universidad con la cual vamos a establecer un vínculo académico y todavía más, vamos a abrir una cátedra del tribunal en la universidad, a la que se denominará Cátedra por la Democracia. Eso significa que podremos platicar sobre temas de democracia, de derecho electoral, con los actores políticos. Podremos platicar con los magistrados electorales. ¿Tienen ustedes dudas en torno a decisiones? Platiquémoslas. Y justo que los magistrados electorales vengan a platicar. A eso vamos a venir. A mí, la verdad, si yo hubiera tenido 18 y me hubieran dado esa oportunidad, me hubiera encantado. O 20 o 30. Se me hace súper importante. La Universidad de la Chontalpa es importante, de verdad. Y quiero que la dimensionen. De verdad, estoy muy sorprendido. La imaginaba bonita, pero de verdad es mucho más que bonita. Y además es interesante, es vibrante. El público, los estudiantes son entusiastas, comprometidos con el país, con la lucha social. De verdad, en fin, no quiero decir otra cosa. Agradezco muchísimo al señor rector la oportunidad de poder firmar este acuerdo de colaboración. A Gabriela, la directora de la Escuela Judicial, muchísimas gracias, de verdad. Como bien dice el señor rector, esto es una alianza estratégica, una alianza justo para llevar los caminos y los conocimientos de las elecciones, de la democracia a todas las personas. Muchísimas gracias a la señora presidenta del Tribunal de Tabasco. Muchísimas gracias por ser de verdad una buena mediadora para alcanzar estos fines. Muchísimas gracias al Tribunal de Tabasco, por supuesto, a todos los que se encuentran presentes, a la magistrada, por supuesto, a todo el cuerpo docente. Muchísimas gracias, sobre todo a los alumnos y a las alumnas. Gracias.
Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata por su valioso mensaje. A continuación, se llevará a cabo la firma del Convenio General de Colaboración Académica que celebran por una parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representado por su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y por la otra, la Universidad Popular de la Chontalpa, representada en este acto por su rector, el biólogo Antonio Enrique del Ángel Flores. Asimismo, firmará como testigo de honor por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Además, como testigos firman la maestra Petrona Gómez Rivera, secretaria académica de esta universidad, y su servidora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Adelante, por favor. Un aplauso, por favor. Ahora llevaremos a cabo la fotografía oficial. Margarita, por favor. Muchísimas gracias. Con esto damos por concluido este acto protocolario y daremos inauguración a la conferencia magistral del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Despedimos al rector y a la magistrada del Presidium y le pedimos a la doctora Wendy Jarquín pueda subir, por favor. Sube, sube. Sube y ahorita te doy la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la inauguración del Seminario por la Democracia y el Derecho Electoral con la Cátedra Tribunal Electoral, que se lleva a cabo de forma conjunta por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Popular de la Chontalpa. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida al magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la doctora Wendy Jarquín Orozco, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Un aplauso para ellos, por favor. De verdad agradezco al rector Antonio Enrique del Ángel Flores nuevamente que nos abra las puertas de esta universidad y por todo el apoyo brindado, toda vez que la colaboración interinstitucional a través de la capacitación fortalece indudablemente la cultura política y democrática de nuestro país. Es muy importante para nosotros como Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral acercarnos a la comunidad universitaria para fomentar el conocimiento de los derechos político-electorales y su protección jurisdiccional desde una perspectiva académica para el mejoramiento y el fortalecimiento de nuestra cultura democrática, reflexionando cómo el sistema jurídico electoral mexicano los garantiza, incluyendo los de los diversos grupos en situación de desventaja.
el programa del Seminario por la Democracia y el Derecho Electoral, que hoy inicia con la cátedra Tribunal Electoral sobre el tema de paridad en materia electoral, es muy interesante. Y bueno, pues contamos con la valiosa presencia del magistrado Felipe de la Mata y de la doctora Wendy Jarquín. Y bueno, pues como sé que están ansiosos por escucharlos, voy a ceder en primer lugar el uso de la voz a la doctora Wendy Jarquín Orozco. Adelante, por favor. Buenos días, es para mí realmente un honor estar aquí en esta universidad con tantos y tantas jóvenes que seguramente están interesadas, ¿no?, en conocer más a profundidad qué es lo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy día lo que les vamos a hablar es de lo que se ha venido trabajando en materia de paridad. Y en este sentido, pues vamos a resaltar cuál ha sido el camino que se ha seguido en México para que las mujeres puedan tener acceso a la participación política. En ese sentido, debemos decir que el camino de las mujeres hacia la participación política ha sido un camino sinuoso. Hace 70 años, las mujeres en México no eran ciudadanas. Si no me equivoco, creo que la mamá, ¿no?, del magistrado fue de la primera generación de mujeres que pudieron tener ese reconocimiento en este país. Y eso no es algo que sucede únicamente en México, ese es un mal endémico del mundo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, en Inglaterra, las mujeres pudieron votar hasta después de la Primera Guerra Mundial. Si revisamos España, se hizo en 1931. En Estados Unidos de América fue en 1920 cuando se reforma la Constitución para que las mujeres pudieran tener derecho de participación política. Pero claro, nos preguntamos, ¿y qué mujeres podían participar? Claro, en Estados Unidos de América las mujeres afrodescendientes y los hombres afrodescendientes no pudieron participar, aunque la Constitución Federal les reconocía el derecho, sino hasta 1975, porque había un reconocimiento formal de los derechos de participación política, pero en los estados, principalmente del sur, se introducían requisitos que hacían prácticamente imposible ejercer esos derechos. En Suiza, por ejemplo, una de las panaceas de la democracia no fue sino hasta 1970, hace casi 50 años, que las mujeres tuvieron el reconocimiento del derecho al voto. Y en uno de sus estados federados, Suiza es un país federal, no fue hasta sino 1990 que se reconoció este derecho. Tenemos mucha asignatura pendiente con relación a los derechos de participación política de la mujer. Volviendo a México, les digo que hace 70 años las mujeres no eran ciudadanas. Fue en una reforma constitucional de 1953 cuando se reconoce la ciudadanía de la mujer, y no fue sino hasta la elección federal de 1955 cuando las mujeres pudieron votar y ser votadas en las legislaturas, en el Congreso de la Unión. Pero ese reconocimiento del derecho del voto de la mujer se transformó realmente en una ciudadanía plena. Nosotras sabemos, y una vez que se reconoce el derecho al voto de la mujer, ¿ya las mujeres podían participar en igualdad de condiciones que los hombres? Encontramos que no. ¿Por qué? Porque desde 1953 hasta prácticamente hasta 1993, la participación de las mujeres en la Cámara fue sumamente simbólica. Era un 4, un 5, un 6, un 10% de participación en la Cámara de Diputados y Senadores. Esto se debía a que, en primer lugar, no habían candidaturas de mujeres. Y si no habían candidaturas de mujeres, mucho menos podían llegar a ejercer el cargo. Es por eso que en México, en la década de los 90, se comenzaron a introducir lo que ustedes conocen como cuotas de género. Acciones afirmativas, no dirigidas hacia las mujeres, y que implicaban que los partidos políticos iban a tener la obligación
de llevar a mujeres en sus candidaturas. No obstante, en México eso no se introdujo directamente como una obligación. Primero se le recomendó a los partidos políticos llevar a más mujeres en sus candidaturas. Los partidos políticos decían, ¿y cómo vamos a llevar a más mujeres si no hay mujeres en lo político? No iban a haber mujeres en lo político, puesto que no las tenían en cuenta, ¿no? Entonces, en un primer momento se le recomendó, a través de reformas que se hicieron a la legislación electoral de la década de los 90, el llevar a mujeres en las candidaturas. En 1996 se les recomienda que esto fuese en un 30% de las candidaturas. En el año 2002 ya se le obliga a los partidos políticos a llevar por lo menos un 30% de candidatas mujeres. Se les obliga, se impone una sanción si no se cumple con este mandato. Y en el año 2008 ya el umbral de la cuota sube a un 40%. La ley no decía que debía ser un 40% de candidaturas para las mujeres, pero se entendía que si veníamos casi de un 100% de dominación masculina, ¿no?, en lo político, cuando se establecía un umbral del 40% era dirigida al grupo que estaba infrarrepresentado. Así se introdujeron las acciones afirmativas en México. Fueron las primeras en el ámbito de lo electoral y en ese caso lo hizo el legislador. Hoy día tenemos otras acciones afirmativas que se han venido introduciendo, por ejemplo, para los pueblos y comunidades indígenas, pero eso no lo ha hecho el legislador, lo han venido haciendo las autoridades electorales. Bueno, las cuotas de género fueron sumamente importantes en México, bueno, y lo han sido también en el mundo. ¿Por qué? Porque a partir de ellas se visibiliza a la mujer en un ámbito en el cual había sido prácticamente desterrada. Una vez que se crea, ¿no?, el Estado, las mujeres no participan en lo público, ¿no? Las mujeres se destinan a lo privado, a lo doméstico, al cuidado de la familia, de los hijos, de las hijas, pero no en lo público. Entonces estas cuotas vinieron precisamente a visibilizar que era posible tener a mujeres en lo político y a capacitar también a las mujeres para estar en lo político, ¿no? Eso es uno de los beneficios de las cuotas electorales. Pero las cuotas, si bien tenían esos beneficios, también tenían un efecto perverso, y el efecto perverso era razonar si podía haber más de un 40% de participación de las mujeres, porque las cuotas decían 60% hombres implícitamente, porque no se establecía así, ¿no? Lo que se establecía es no puede haber más de un 60% de candidaturas de un mismo género. Se entendía que ese 60% era para hombres y el 40% era para mujeres. Pero ¿qué pasaba? ¿Podía haber más de un 40% de participación política electoral para las mujeres? En un primer momento en México se pensó que no. Ahora ya sabemos que hemos dado un paso, ya no estamos en cuotas, estamos con un principio constitucional que es el de paridad y pueden haber más mujeres que hombres en lo político. Pero hay países como en España en el cual todavía permanecen las cuotas electorales y en dicho país se ha establecido que no puede haber más de un 40 de participación o un 60, no un 60 de participación de un mismo género. No podrían haber candidaturas únicas, por ejemplo, de mujeres. En México el tribunal parece que ha abierto esa posibilidad. Entonces, las cuotas eran necesarias para dejar de ser un símbolo en lo político. Cuando se reconoce la ciudadanía, la participación de las mujeres era completamente nimia, no era minúscula, y eso lo que provocaba es que se estableciera que si la mujer llegaba a lo político y fallaba, el mensaje es: las mujeres no deben estar en ese ámbito, ¿no? La falla que cometía la mujer o en la que podía incurrir se llevaba a todo el grupo. En cambio, si el hombre fallaba, lo que se hacía era sustituir al hombre por otra persona, ¿no? A un hombre por otro. Entonces, también nos ponen de frente esas acciones afirmativas con el hecho de que es importante alcanzar la igualdad formal. Podemos ser iguales ante la ley, pero en la realidad no lo somos.
Yo creo que las cuotas, ¿no? Las cuotas de género, las acciones afirmativas también visibilizan esta cuestión. Se da un reconocimiento en lo formal, las mujeres pueden ser candidatas, pero la pregunta es, ¿llegan a acceder realmente el cargo a través de estas medidas? Sí hubo un impulso en México, subió la participación política electoral de las mujeres. No obstante, hubo muchísimas resistencias para impedir que realmente pudieran llegar al cargo. Y ustedes se acordarán, ¿no?, del famoso caso de las Juanitas, mujeres que eran electas, pero una vez que iban a acceder al cargo, las hacían renunciar para que el suplente hombre accediera al mismo, ¿no? Incluso hubo una sentencia relevante en ese sentido por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, los partidos políticos decían, ok, voy a cumplir con el porcentaje que me exige la ley, pero las voy a poner en distritos perdedores para que no lleguen al ejercicio del cargo. Eso es lo que ocurría, ¿no?, en el periodo de las cuotas. No obstante, como les digo, también es cierto que tuvieron el efecto benéfico de abonar el camino para visibilizar a la mujer en lo público. Y es así como en el año 2014 en México se lleva a cabo una reforma constitucional a partir de la cual se introduce el principio constitucional de paridad. Hoy en México no hay cuotas para las mujeres en lo político, sino que hay un mandato constitucional que sirve de parámetro de interpretación y de validez para todo tipo de acto y resolución, y que no admite pacto en contrario. A partir de la reforma del año 2014, se estableció en México que para las candidaturas a legislaturas estatales y federales, los partidos políticos debían proponer, ¿no?, un 50% de candidaturas de mujeres. Esto provocó un aumento en la participación política electoral de la mujer y en el ejercicio, en el acceso al cargo, ¿no? A partir de la legislatura de 2015-2018 hubo un 37% de diputadas en la Cámara de la Diputación de México. En 2019 se da una nueva reforma constitucional de alto impacto en la materia, donde se introduce la paridad en todo. ¿Por qué? Porque hasta el momento estamos hablando de las mujeres en la participación de legislaturas, pero ¿qué pasa con las mujeres en cargos ejecutivos? ¿En cuántas secretarías vemos a mujeres realmente liderando, ¿no? ¿En cuántos cargos unipersonales vemos realmente a mujeres? Entonces se dio también ese paso y se dijo, no, hay que llevar la paridad a todo. Y a partir de esa reforma de 2019, ustedes se encuentran en la Constitución que el artículo 35, fracción segunda, establece que todas las ciudadanas y ciudadanos en México tienen el derecho a ser votados en condiciones de paridad. Y esto significa, ¿no?, el llevar a la paridad a un siguiente escalón. Entonces, a partir de esta reforma, esto también se ve, ¿no?, en la integración de las legislaturas en México, y vemos cómo en la legislatura 2018-2021 la participación de las mujeres en la Cámara de la Diputación fue de un 48.2% y en la del Senado 49.2%. En la del Senado se mantiene así hasta el día de hoy. No obstante, surgió otra cuestión más. Y hubo un caso que llega al Tribunal Electoral en el proceso federal 2020-2021, que era la paridad en las gubernaturas. Como les decía, parece ser que entre más alto es el cargo, entre más posibilidad de decisión política hay, menos mujeres vamos a encontrar. No hay mujeres en las gubernaturas. Hasta 2020-21 solo habían 7 estados que habían sido gobernados por mujeres.
Era una barbaridad lo que pasaba en México. Entonces hubo un caso que llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de esa sentencia se comenzó a hablar también de la paridad en cargos uninominales, ¿no? Porque la paridad hasta ese momento parecía que era solamente en órganos colegiados, 50% mujeres, 50% hombres. Pero ¿qué hacemos cuando es un solo cargo, no? Y a partir de ahí se comienza a hablar de medidas para que las mujeres también puedan ocupar estos lugares de visibilización. Y para que muy pronto en México también se puedan tener a mujeres, por ejemplo, en la presidencia de la República, ¿no? Cuestión que no ha pasado anteriormente. Entonces, hoy día hemos avanzado en este sentido. Tienen una Cámara de la Diputación integrada por un 50% de mujeres. Eso es una paridad numérica, no obstante, no nos tenemos que confundir, no tenemos que hablar de una falsa percepción de igualdad. Hemos avanzado, el camino, como les digo, ha sido sinuoso, pero falta muchísima materia más por resolver. Hay muchas asignaturas pendientes. La paridad no solo es un número. La paridad tiene una finalidad y es lograr una redistribución en el acceso a lo público. Y claro, en esa redistribución queda pendiente uno, el que las mujeres puedan también tener la posibilidad de llegar a espacios de toma de decisión en real, ¿no? Si vemos en la Cámara hay 250 mujeres, pero ¿cuántas comisiones están realmente presididas por mujeres? En la Jucopo, ¿cuántas mujeres realmente hay? Entonces hay que llevar esto más allá de solamente la imagen, ¿no? En el sentido de que las mujeres sí puedan participar en la toma de decisiones. Segundo, queda pendiente también seguir trabajando en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Parece ser que el aumento de las mujeres en lo político ha traído también un aumento de resistencias. Les digo que cuando se introducieron las cuotas electorales hubo resistencia por parte de los partidos políticos, no ponían a las mujeres en distritos perdedores o las hacían renunciar a favor del suplente hombre. Hoy día siguen existiendo resistencias, quizá no tan francas como las que encontrábamos en ese momento. Hoy día las mujeres son electas, pero realmente pueden ejercer el cargo para el que han sido electas. Hay muchísima violencia política y más aún cuando hablamos de mujeres en las que confluyen otras causales de opresión como mujeres indígenas. Se les impide ejercer el cargo para el cual han sido electas, no solo con violencia psicológica, verbal, económica, no se les pagan las remuneraciones a las que tienen derecho por el ejercicio del cargo, sino también con violencia física e incluso esa violencia soterrada que mantenemos, no esa violencia simbólica, que intenta transmitir ese mismo mensaje de que la mujer está usurpando un lugar que no le corresponde, ¿no? Una especie de castigo por salirse de lo doméstico. Queda entonces mucha materia que resolver en cuanto a violencia política contra las mujeres por razón de género. Y luego queda una tercera materia que me gustaría también, que el magistrado luego pueda dar su opinión. A mí me queda una duda, ¿no? Yo les estoy hablando de cómo se ha venido construyendo la participación política de las mujeres en México. Les dije que hoy día hay un principio constitucional de paridad, que no solamente es paridad numérica, no es que 50% mujeres, 50% hombres, eso es importante, pero no es suficiente. Hay que seguir dando el paso para que sea realmente una paridad en lo sustantivo, en lo material, en el ejercicio de cargos de toma de decisión. Pero luego queda la pregunta de ¿y cómo hemos construido esta paridad en México? ¿Cómo se ha construido la paridad en México? Es 50% hombres, 50% mujeres, pero hoy día, y me imagino que el magistrado también les hablará de esta situación, hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Hay personas no binarias y probablemente pronto vendrán personas de género fluido y muchísimas otras identidades de género más.
que existen, pero de las cuales no se ha hablado anteriormente. ¿Qué lugar deben tener estas personas en la paridad? Eso es uno de los retos más grandes a los que se enfrenta la justicia electoral inclusiva a día de hoy. Y lo segundo es, ¿con quién estamos construyendo esta paridad? ¿No? Porque yo tampoco quiero que se sientan aludidos aquí los hombres y decir, ay, son los enemigos de las mujeres. No, esa es una cuestión de status quo, de construcción que hemos venido haciendo como sociedad. Y si es una construcción social, también la debemos de construir, ¿no? La paridad generalmente se ha hecho con relación al hombre que ha podido estar en lo político. Pero hay una parte de la población que no ha estado en lo político, hombres indígenas, hombres con discapacidad, hombres de la diversidad sexual, también han estado excluidos de lo político. Entonces, hablar de paridad no es un tema totalmente finiquitado, es un tema que se está trabajando y que se debe seguir trabajando, porque siempre surgen nuevos retos y es a eso a lo que tiene que dar respuesta una justicia electoral inclusiva desde la perspectiva de la inclusión y de los derechos humanos. Hasta aquí dejaría mi participación y pues escucharíamos, ¿no?, la intervención de quien conoce más de la materia. Bueno, vamos a hablar del tema y un poco de la cuestión que nos decía la doctora Wendy. A ver, lo primero que hay que decir, sobra decirlo lamentablemente, es que este mundo no es fácil para ser mujer. Es decir, naces siendo mujer y tienes más complicada la vida. Es que, por supuesto, yo tengo 2 hijas y no dejo de pensar en ello. Pienso en mis hijas y veo un mundo donde ellas de suyo les va a ser más difícil terminar una carrera universitaria, hacer una trayectoria profesional exitosa, exigir que no les pegue su marido. Pienso en eso y ya quiero asesinar al marido que todavía no tienen, pero bueno, en fin, tengo que ir comprando la pistola. Pero bueno, a ver, pienso que no les pegue su marido, que no las maltrate, que no las insulte. Y peor aún, que puedan tener una responsabilidad importante en órganos del Estado y también en órganos privados. Es decir, es un mundo injusto. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer todos para que este mundo cambie? Lo digo con mucha sinceridad, vamos a estarlo viendo. Todos tenemos, bueno, yo tengo hijas, muchos tenemos hijas, todos tenemos hermanas, tenemos madre, tenemos abuela, ¿de acuerdo? Todos queremos a nuestras mujeres y la pregunta es, ¿por qué no podemos tener la capacidad empática los varones de hacernos la pregunta de cómo podemos mejorar al mundo? ¿Cómo podemos mejorar a México? Y esa es justo la problemática que estamos tratando de resolver en temas electorales. A ver, fíjense bien decía la doctora Wendy hace un momento, mi madre fue la primera generación de mujeres que pudo efectivamente votar en México. Y no estoy tan cascado, ¿me doy a entender? O sea, apenas la generación de sus abuelas fue la primera generación que pudo votar. Piensen en eso. O sea, antes de eso las mujeres no votaban. Ya no se diga ser gobernadora, ser senadora. Vean la foto del Congreso Constituyente del 17. Es que no hay ninguna mujer, no hay ninguna. Vean ustedes las fotos de los congresos de los años 50, 60, en el 64 empieza a cambiar esto. No había mujeres. Viene entonces la temática, ¿nos vamos a conformar? Tenemos que cambiar esto, tiene que cambiar el mundo. Y esto puede hacerse a través de 2 vías, vamos a decirlo. A través de la vía legislativa, que cambie el mundo, estableciendo, por ejemplo, cuotas de género, ¿no? Que eso fue lo que pasó un tiempo en la ley electoral. La ley electoral tenía
cuotas de género y decían al menos el 30% de mujeres. Por cierto, los partidos no las cumplían. Después dijo 40%, seguían sin cumplirlo. Y la otra que es a través de sentencias. Cambiar el mundo a través de sentencias. Una vez, les voy a contar una anécdota personal, pero que quizá les dice mucho. Una vez, uno de mis profes, cuando yo quería ser notario porque quería ser rico cuando estaba estudiando Derecho. Y entonces uno de mis profes me dijo, oye, si quieres ser notario, bueno, te harás rico, ¿no? Pero si quieres hacerte juez, puedes cambiar el mundo. Y eso no lo entendí hasta que entré a trabajar al Poder Judicial. A ver, les voy a contar lo que sí ha cambiado el mundo del Tribunal Electoral, ¿de acuerdo? A través de sentencias. Lo primero fue, uno, sí, hacer cumplir la ley. Es decir, cuando las cuotas de género no se cumplían, porque los partidos buscaban la manera de hacer el fraude a la ley, el tribunal en una histórica sentencia, la sentencia Antijuanitas, lo que hizo fue decir, pues a ver, ¿cómo no se va a poder cumplir? ¿No? Eso de que el propietario sea mujer y el suplente sea varón, y en el momento en el cual toman por protesta, la propietaria renuncia para que el varón ascienda, eso, además de ser un fraude a la ley, es violencia de género, y eso lo entendemos hoy. Ahora, uno, haciendo que se cumpla la ley, y después, entendiendo el sistema de paridad, no solamente como un acto de justicia, sino sustancialmente como un principio constitucional, un principio del sistema, un principio obvio al ser constitucional y ser parte del sistema, un principio obligatorio, ¿de acuerdo? A ver, y ha sido el tribunal el que ha creado conceptos como, bueno, a ver, primero, el concepto de paridad horizontal. A ver, antes de que existiera la paridad horizontal, en este país había más o menos entre 5 y 6% de presidentas municipales. Hoy es como el 27%. No está bien. Deberían ser por lo menos la mitad. Pero ojo, no está mal, ha mejorado. Hay mucho por delante, pero ha mejorado. Y es gracias a la paridad horizontal. ¿Y en qué consiste la paridad horizontal? Consiste en que al menos la mitad de las candidaturas a presidencia municipal tiene que ser para mujeres en cada estado. ¿Ya me doy a entender? Si hay 50 municipios en un estado, 25 candidaturas para hombre y 25 para mujer. Eso es paridad horizontal. Luego, en las regidurías, paridad vertical. En las listas de regidores, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y por eso se llama vertical, ¿no? Así, como se dice, a veces se le llama lista cremallera, ¿de acuerdo? Ahí está. Estos conceptos primero existieron en la jurisprudencia y como empezaron a funcionar, el legislador, de hecho, el constituyente, los llevó a la Constitución. En la Constitución comenzaron a ponerse el concepto de que tendrían que haber paridad primero en candidaturas y después en el poder. Y entonces ustedes van a decir, ¡ay, qué bueno fue el constituyente! Hizo su trabajo perfectamente. Pues no. Nuevamente nos encontramos con vacíos constitucionales y legales. ¿Qué significa paridad? ¿Qué significa? Mitad, exacto, muy bien, estar a la par, mitad y mitad en pocas palabras. Pero ¿cómo podemos entender la paridad en órganos impares? Por ejemplo, un congreso de 25 personas, de 25 diputados, ¿ya me doy a entender? El constituyente no nos marca reglas al respecto. ¿Qué tenemos que hacer para empoderar el voto femenino? ¿Qué debemos entender por paridad? Bien lo dijeron, estar a la par. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué podemos entender por paridad cuando, por ejemplo, son los hombres los que piden paridad? Sí, aunque ustedes no lo crean, hemos tenido demandas donde vienen los hombres, es que de verdad es como para operarles el cerebro. O sea, vienen los hombres diciendo, oigan, es mitad y mitad, porque hay más mujeres. Perdonen,
¿qué de malo tiene que haya más mujeres? Y lo vuelvo a poner sobre la mesa. A ver, ¿por qué nos sorprende tanto que de repente, como ya está empezando a pasar, haya congresos con mayoría de mujeres? Es más, sería padrísimo ver un congreso de solo mujeres. ¿Ya se lo imaginan? ¿Por qué? ¿Por qué nos sorprende pensar en eso cuando por siglos y siglos hemos tenido congresos llenos de hombres? ¿Por qué nos sorprende? A ver, a mí me encantaría ver tribunales constitucionales como la Suprema Corte o el Tribunal Electoral solo lleno con mujeres. La verdad, me encantaría el día de mañana cederle ahora sí que mi asiento a una mujer. Yo sería, es más, lo decreto desde ahorita, ojalá se lo ceda a una mujer, de verdad. Gracias. Ahora, piénselo ustedes. La paridad de género entonces no tiene contenido ni definición constitucional. Ya ha sido el Tribunal Electoral el que ha ido definiendo qué significa paridad. Y les voy a poner 3 casitos para que ustedes se den cuenta cómo ha sido el Tribunal Electoral el que ha cambiado el rostro de México en este tema. Ahí les va. ¿Saben ustedes por qué hay mitad de diputados y mitad de diputadas en el Congreso de la Unión? Por una sentencia del tribunal. A ver, les voy a contar lo que me pasó una noche, que fue la noche del 1 de septiembre, la madrugada del 1 de septiembre del año 2021, cuando teníamos que definir la asignación de diputados de representación del Congreso de la Unión. Dios, de repente llegan los números de la asignación del INE y nos damos cuenta que eran 248 mujeres y 252 varones. Y de repente, empiezo a pensar con algunos de mis compañeros y decimos, Dios, pues es que en la Constitución está el mandato de paridad, pero ¿qué hacemos cuando las mujeres no han ganado suficientes curules de mayoría relativa? En la fórmula de asignación de representación proporcional no hay una compensación por sexo. O sea, no dices al final, a ver, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Eso no está en la Constitución. Y lo interesante del caso fue que mis compañeros y su servidor, en una sesión en la que estuvimos debatiendo, de repente dijimos, vamos a hacer al final una compensación por sexo. Después de que cambió un asunto de mayoría relativa y se le dio la fórmula o a otra fórmula el ganador, digamos, y cambió a mujer, ya solamente era un diputado. Entonces dijimos, vamos a sacar un varón y vamos a meter una mujer para que haya mitad de diputados y mitad de diputadas. Y ahora tuvimos otro problema. Como la Constitución no tiene la manera en la que tenemos que quitar un diputado, la pregunta es, ¿y a quién le quitamos el diputado? Porque al que se lo vamos a quitar, se va a quejar. Entonces, ¿a quién se lo quitamos? Y empezamos, al de mayor votación, no sé. Al de menor votación, no sé si es buena idea. Y se nos ocurrió que la lógica, y además me parece que es el mejor de los criterios, es pregúntate qué grupo parlamentario en la Cámara de Diputados tiene mayor distorsión entre hombres y mujeres, es decir, en el que existe más disparidad. Y a ese le hicimos pagar, digamos, su cuota de género, ¿de acuerdo? Y le quitamos un varón y le metimos una mujer. Y en ese momento, por cierto, era la madrugada del 1 de septiembre, y me dicen que el varón que iba a tomar protesta ya estaba ensayando, ya saben, ¿no? Y que de verdad fue así súper frustrante para él, que ya lo bajamos y se quedó como el chinito, nada más mirando. Ahora, con eso conseguimos que haya la mitad de diputados y la mitad de diputadas. Tuvimos que hacerlo a través de sentencias, porque no es ni la Constitución ni la ley la que establece este procedimiento, pero tenemos que hacer valer el principio de paridad que ahora está en la Constitución. A ver, ahí les va otro caso. Decía la doctora Wendy que han habido muy pocas gobernadoras a lo largo de la historia de México. Antes de la sentencia que les voy a relatar, si recuerdo bien, solo había habido 10.
Pero en 2021 todo cambió. Y de repente ahora hay, si recuerdo bien, 9 gobernadoras. Es decir, en un año conseguimos casi igual número de gobernadoras que lo que se había conseguido en 200 años de vida independiente de México. ¿Por qué? Vuelve a ser lo mismo. Una sentencia del tribunal que cambió a México. A ver, fue así. Simplemente nos dimos cuenta que en 2021 había 15 elecciones de gobernador. Y que si no cambiábamos a México, si no lo hacíamos, digámoslo así, por la mala, los partidos nunca iban a querer hacer paridad. Y entonces lo que dijimos fue, y una votación bien apretada, fue un 4-3, de verdad, así de, ¿no? A ver, fíjense, si son 15 candidaturas a gobernador este año, partido, no te hagas bolas, mano, 8 y 7, 7 y 8, ya está, al menos 7 de mujer. Consecuencia, 8 gobernadoras ese año. Y cambió México. Ahí les va otra historia más de cosas que ha cambiado el tribunal. El tema de paridad sustantiva que nos platicaba la doctora Wendy. A ver, fíjense ustedes, ya no es suficiente, y porfa chicas, escúchenme bien, ya no es suficiente tener el cargo, la cosa es ejercerlo, es tener el poder. No es suficiente decir, es que soy mujer y ya llegué. No, y yo diría algo más, que eso es un tema de lo que se llama el neofeminismo, pero bueno, que es y cambiar los valores de las instituciones, porque alabado sea el Señor, cuando entran las mujeres, todo mejora, todo, de verdad. Pero bueno, a ver, ahora, fíjense bien, el tema es que los políticos, cuando se dieron cuenta que estábamos cambiando a México, que estábamos dándole lugares a las mujeres que podían ejercer el poder, adivinen qué pasó. Entonces decían, újule, tengo que cumplir con una cuota de candidaturas, que ahora es muy grande, es de la mitad. Entonces, lo que voy a hacer es poner esa cuota de candidaturas en los municipios donde van a perder. Es que les digo, o sea, de verdad pareciera que, bueno, y entonces lo que hacen es verifican dónde van a perder y ahí ponen su cuota de candidaturas a presidenta o a diputadas, etcétera. Bueno, una sentencia de este año ha cambiado la manera en la cual se dimensiona la paridad. Ya no es solo paridad formal, es también paridad sustantiva. Es decir, deben los partidos poner en candidaturas a las mujeres en lugares donde pueden ganar. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se lleve a cabo la paridad sustantiva? Eso dependerá de cada partido. Es decir, por ejemplo, hay veces, yo lo he visto, que se hacen como listados de grupos de municipios. Por ejemplo, municipios en los que creemos que vamos a ganar, municipios en los que de una de esas ganamos o perdemos, y municipios que sabemos que vamos a perder, y que en cada lista se cumpla, es decir, en los 3 grupos se cumpla la paridad. Eso es una manera de hacer cumplirlo, puede ser, ¿de acuerdo? A ver, estos grupos de competitividad los van a tener que definir los partidos, pueden ser 3 grupos, 4 grupos, 10 grupos, la manera, cómo van a llegar a la conclusión, las encuestas cuáles van a ser, eso dependerá de cada partido. Y el 31 de mayo del año que viene, todos los partidos van a cambiar sus reglas internas para que tengan establecido las reglas de paridad sustantiva en sus estatutos, la manera en que cada partido va a conseguir que efectivamente las mujeres ganen y tengan el poder. A ver, bueno, dije que iban a ser solo 3 historias y 3 sentencias porque todos queremos ir a ver el juego, pero les cuento una más. ¿Usted quiere hablar? Bueno, pues, a ver, le paso el micrófono para que todo. Va. A ver, creo que más bien, hasta yo lo noté. Qué bien, ¿verdad? Ahora,
Qué bien. Yo pensé que el micrófono estaba mal. A ver, y el cuarto caso que les voy a contar es el que tiene que ver con congresos locales. Fue el Congreso del Estado de México, que recuerden que es un congreso muy grande porque la entidad federativa con mayor padrón electoral de México es el Estado de México. Y resulta que en 2021 se nos plantea el mismo caso. Tenemos que hacer cumplir la paridad en el Congreso del Estado de México. Y bueno, el problema que teníamos era que el Estado de México es impar. Son 75 diputados, si recuerdo bien. ¿Cómo haces valer la paridad en órganos impares? Y entonces lo que acordamos en la toma de decisión nocturna, porque también no sé por qué fue nocturna, se tomó la decisión de que se estableciera una regla muy clara, es decir, 37 y 38, es decir, se puede cumplir la paridad en órgano impar con 37 hombres o 37 mujeres, siempre y cuando se les cree una segunda obligación, que es, y en el segundo proceso electoral sea alternado. ¿Ya me doy a entender? Ahorita pueden ser 37 mujeres y 38 varones, pero el siguiente proceso electoral que sea al revés. Ahora, como están las cosas, mejor que cada congreso sea paritario. Yo creo que eso es lo más simple. Yo estoy seguro, y se los digo con mucha sinceridad, la paridad llegó para quedarse. Nunca debió haberse ido. No, el mundo es paritario. La paridad es también un tema de justicia, es un tema de ética. Hacer paritario todo el ejercicio del poder es lo correcto. Les voy a decir, la paridad, además de obligación constitucional, es un principio de vida que debemos todos asumir. Porque ahora el problema que hemos tenido, aunque ustedes no lo crean, el problema que hemos tenido es que ya están llegando más mujeres al poder. Y ahora los hombres las están violentando. Es decir, como hay más mujeres y no nos gusta que las mujeres nos den órdenes, las están violentando. ¿Ya me doy a entender? Es decir, lo que se llama violencia política de género. Y también la línea de jurisprudencia del tribunal ha tenido que ir haciendo condiciones mejores para que las mujeres ejerzan sus derechos. En fin, yo creo que yo voy a dar por terminada aquí la plática porque estoy seguro que ustedes tienen dudas. Si gustan, estoy abierto, por favor, a todas sus preguntas, ¿no? Gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a la doctora Wendy Jarquín la conferencia que acabamos de escuchar con ellos. Y bueno, el magistrado está abierto a unas 2, 3 preguntas. Si alguien tiene, allá veo una mano, por favor, ¿te puedo prestar mi micrófono? Buenos días a los ponentes, a los maestros y jóvenes universitarios. Soy José del Carmen Ramón Rivera, profesor de primaria y estudiante de Derecho. El tema de paridad, para empezar quiero hacer una aportación, también tiene que ver mucho con reeducación. Debemos de cambiar el pensamiento machista, creo, y avanzar más en ese sentido, que no todo queda en ley. Y me hace ruido la paridad de género en el sentido de diferenciar la paridad y la democracia. Cuando hablaban de violencia de género, en lo primero que pensé, que a mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, es de ambos lados. Y pensé en Lili Telles, por ejemplo. Cuando da su ponencia en la Cámara, muchas veces agrede a los ponentes varones. Otra es en el sentido democrático. Yo creo que la igualdad de oportunidades y de participación es sana.
Pero ¿hasta qué punto podemos forzar la paridad de género? Y aquí va la pregunta: ¿dónde debemos de separar la paridad de género y respetar la participación ciudadana que democráticamente elige a un gobernante? Para poner mi pregunta más en claro, en una elección de 8 estados participan 16 aspirantes a gobernadores, de los cuales 8 son varones y 8 son mujeres. Resulta que democráticamente eligen a los varones, y esto también puede pasar en las cámaras. ¿Hasta qué punto debe de ser respetada la decisión del ciudadano de votar por la persona, no por el género? Y obligar a que las cámaras obligatoriamente, válgase la redundancia, tengan que ser pares. No sé si me explico en la pregunta. ¿Me quieren contestar o pido otras 2 preguntas? De una vez. Muchas gracias. A ver, creo que tenemos que distinguir 2 cuestiones. La primera es, la violencia política de género no solo es violencia. Efectivamente, la violencia como conducta que puede ser activa o pasiva para ejercer agresividad hacia otras personas, lo pueden hacer hombres, mujeres o personas no binarias. Pero la violencia de género tiene un factor adicional, que es discriminatoria por el hecho de ser mujer. Es decir, por ejemplo, el caso clásico tipo sería: las viejas no sirven para nada, las viejas no saben manejar, no le hagas caso, es vieja. ¿Ya me doy a entender? Se dice, no sirve para nada porque es vieja, y eso evidencia que hay discriminación además de agresión. Ahora, y creo que eso es lo que hace la diferencia. Podría haber, hipotéticamente, violencia política de género de mujer hacia hombre, pues en una de esas. Yo nunca la he visto y creo que estaría bien fuerte, no lo entiendo. Al menos que ese hombre fuera del colectivo LGBTI más, lo vería diferente, o sea, lo vería difícil, pero bueno, lo dejo sobre la mesa. Ahora, el tema de acciones afirmativas, ahorita le voy a pedir a la doctora Wendy que diga algo. Las acciones afirmativas están hechas para cambiar el mundo. ¿Ya me doy a entender? Es decir, sí, el mundo es injusto y quizá tenemos que cometer una injusticia para cambiar el mundo, porque es más grave la injusticia mayor que la menor. ¿Ya me doy a entender? Y eso que se ha hecho en otros países es lo que en alguna medida puede estar haciendo los tribunales mexicanos. Es decir, dices, bueno, sí sería más democrático que estuviéramos solo a los resultados de las urnas, pero eso estaría excelente en un país donde hombres y mujeres tuvieran el poder ya dividido y que valieran lo mismo. Pero en este mundo injusto, donde la mayor parte del poder lo tienen los varones, no van a dejar lo mismo, no van a dejar que pensemos, que agarremos el poder, las mujeres, vamos a decirlo, por las buenas. Y se necesita que alguien cambie las cosas desde afuera. Eso es lo que yo podría decir. Sí, ahora que veníamos de camino, veníamos hablando precisamente de esto, de los estereotipos, y creo que ese es un punto importantísimo al momento de entender cuando hablamos de violencia de género. Hay roles que se han asignado en la sociedad de lo que deben ser o hacer, ¿no? Una expectativa de lo que debe ser o hacer un hombre y de lo que debe ser y hacer una mujer. ¿Dónde deben estar los hombres? ¿Dónde deben estar las mujeres? Esas expectativas, esos roles han creado discriminación, ¿no? Han excluido a una parte de la población de determinados ámbitos. No nos equivoquemos, esos estereotipos crean discriminación no solo hacia las mujeres, aunque generalmente es así, también afectan a los hombres, Hay estereotipos, hablábamos de las madres, de las mujeres como madres cuidadoras, ¿no? Y muchas veces se dice, el hombre no puede ser cuidador de los hijos porque para eso está la madre. No generalmente es, generalmente sí, pero no necesariamente es así. Cuando hablamos de género y de discriminación, estamos hablando de un constructo social.
Es una cuestión que nos afecta a todas y a todos. No es una guerra contra los hombres, es una guerra en contra de lo que hemos venido construyendo socialmente. Y desgraciadamente muchas veces las mujeres transmitimos esa discriminación. Cuando hablamos de violencia política de género, no es violencia de hombres contra mujeres, es violencia basada en estereotipos. Y esos estereotipos nos afectan a todos y a todas. Es decir, no es un elemento indispensable que sean hombres contra mujeres. Pueden ser mujeres contra mujeres, manteniendo ese estereotipo de nosotras vamos a estar en lo privado. ¿Hay violencia en contra de los hombres en la política? Sí, pero no se hace con base en los estereotipos. O díganme ustedes cuántas veces escuchan este hombre está en lo político porque lleva el pantalón muy apretado y tiene muy buen cuerpo. No, está en lo político porque es el amante de, o porque lleva la camisa así muy ajustada. Tiene buen físico. Por eso está en lo político. Es amigo, es amante, es el hermano, es hijo. No, generalmente al hombre no se le discrimina por eso, pero sí a la mujer. O el hombre abandonó el hogar para estar en lo político. A las mujeres muchas veces se les violenta por eso. Es que no estás cuidando a tus hijos. Entonces por eso hay que distinguir, cuando hablamos del elemento género. El elemento género es un constructo que viene a partir de los estereotipos. Los roles de género han estereotipado. Entonces por eso es importante no hacer ese énfasis. Y lo segundo, díganme ustedes si por el curso natural de las cosas hoy las mujeres estaríamos donde estamos. Probablemente no. Hay que obligar, hay que impulsar, y esos impulsos se hacen a través de acciones afirmativas, que son medidas de carácter temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando normalicemos que podemos haber a mujeres en otros espacios. Hasta que normalicemos que las personas indígenas pueden estar en lo político. Que una persona con discapacidad intelectual puede estar en lo político. Todo eso se va a hacer a partir de ponerlas en el lugar, de visibilizarlas, de normalizar, y ya luego esas acciones tendrían que desaparecer. Es una medida de ajuste que se hace temporalmente para que cambiemos el chip. Como bien lo decía, es una cuestión de educación. Gracias. Una pregunta más, pregunta del público, una pregunta más. De preferencia, joven alumno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Por qué me han dicho? ¿No? Bien. Le vamos a agradecer el nombre y la pregunta en específico, por favor. Okay. Mi nombre es Omar Jiménez Martínez, maestro de secundaria y estudiante de Derecho. Mi pregunta ¿es democracia establecer una ley en donde tenga que ir el 50% mujer y el 50% hombre? ¿O es democracia que compitan en igualdad de términos? Porque no me queda muy claro que el hecho de decir estamos protegiendo a la mujer en el 50%, pero eso es democracia. O democracia es que dentro del mismo partido compitan a ver quién va a la elección. Digo, perdón, no me lo tomen como misógeno, no me lo tomen como machista, porque ya me imagino el comentario. Bueno, muchas gracias, profesor, por su pregunta. Voy a decirle más o menos. Como les decía ayer, la palabra democracia ha ido evolucionando. Es decir, no es lo mismo lo que se entendía democracia en el siglo XVIII que lo que hoy día se entiende por democracia. Le decía, la palabra democracia ha ido evolucionando. Es decir, no es lo mismo lo que se entendía por democracia en el siglo XVIII que lo que se entiende ahora en el siglo XXI. Hay que recordar que en el siglo XVIII, por ejemplo, según esto, Estados Unidos era muy democrático, pero no podían votar las mujeres. Estados Unidos era muy democrático,
pero no podían votar los afrodescendientes. Estados Unidos era muy democrático, pero para sorpresa de ustedes, no podían votar las personas que no tenían cierto capital. Es decir, era una democracia de las que se llaman censitarias. Solo podían votar las personas con capital. Es decir, ha ido a lo largo de los años evolucionando el concepto de democracia. En el siglo XIX se fueron perdiendo todos estos elementos que ahora consideraríamos discriminatorios, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es donde viene lo que quiero enfatizar. La palabra democracia actualmente no solamente significa elecciones. Eso, porfa, es indispensable que lo entendamos. Es decir, no es suficiente entender que palabra democracia es lo que diga el pueblo, cuando diga el pueblo, sí. Pero también eso es una condición indispensable, pero ya no es suficiente. Ahora tenemos que conseguir, para tener un buen régimen democrático, además, el cumplimiento perfecto de los derechos humanos. Y el derecho humano fundamental que aquí estamos protegiendo sería la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, es mejor democracia aquella en la que además de que existen buenas elecciones, se eligen a la mitad hombres y mujeres. Esto es, tenemos que ir viendo a la democracia como un proceso de perfeccionamiento. Ya no es suficiente elegir. Ese es el primer papel de la democracia, pero ahora es, además, derechos humanos. Y una cosa más, que ayer se las platicaba, pero que es importante enfatizarlo, y respeto a las minorías, a la diversidad, a todas las personas. Pero bueno, le dejo el micrófono a la doctora Wendy. Bueno, yo voy a poner un ejemplo rápido y quizá eso pueda ayudar a entender mejor de lo que estamos hablando. Miren, en Estados Unidos en los años 70 se llevó a cabo un proyecto para democratizar a las orquestas municipales, porque generalmente las orquestas municipales estaban integradas por hombres caucásicos, heterosexuales, de una determinada condición económica, y se dijo, vamos a elegir a las orquestas municipales con unas mamparas. El órgano evaluador, el tribunal evaluador va a estar detrás de las mamparas, así solo vamos a escuchar cómo ejecutan los instrumentos musicales las personas que aspiren. Es más, pusieron alfombras para no escuchar si eran mujeres porque llevaban zapatos de tacón, o para no tener ningún tipo de discriminación con relación a si era una persona de mayor peso o menor peso, cuestiones así. Miren, se llevó a cabo el proyecto. Y al final, cuando se quitaron las mamparas, vieron que habían elegido a hombres blancos de mediana edad. Esos de heterosexuales no lo sé porque eso no se puede demostrar, pero generalmente era el mismo prototipo. ¿Qué pasó ahí? Si eligieron ciegamente, si no estaban viéndolo, solo escuchando la capacidad, pasó que probablemente las mujeres en la década de los 70 no iban a escuelas musicales, no se podían formar o no tuvieron conocimiento de la convocatoria, o probablemente se hizo en la noche en un lugar lejano donde las mujeres no podían acudir. ¿Con esto a qué voy? Hay barreras que están detrás, que muchas veces no son visibles y que son las que impiden que podamos competir en igualdad de oportunidades. Ahí quedó demostrada, no basta con ser ciegos, con no ver, no, hay que potenciar a que determinados grupos que han estado fuera puedan entrar. Y eso, como les decía, no sucede naturalmente. Si sucediera naturalmente, no estaríamos hablando de acciones afirmativas, no estaríamos hablando de estas obligaciones temporales. Y es por eso que se potencia así la participación de la mujer. Si la mujer no está en la política, probablemente no va a tener la capacidad. No hay que ver solamente con ponemos a la mujer como elemento decorativo, no. Hay que capacitar, hay que educar, todo esto tiene que ser transversal. Yo como mujer no quiero que me regalen nada, no quiero que me pongan en un lugar por ser mujer, no, yo quiero que me den las mismas oportunidades para llegar a ese lugar en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Y yo creo que eso es lo que con lo que tenemos que quedarnos en esta materia. Paridad no es discriminación, es todo lo contrario. La paridad viene a actuar frente a la discriminación. Gracias. Bien, un breve anuncio respetando el tiempo pactado que se había dado para la conferencia y proceder al siguiente orden del día, por favor. Maestra. Solamente que quiero agradecer la apertura y bueno, pues invitarles a que sigan toda la oferta académica totalmente gratuita de la Escuela Judicial Electoral que pueden checar en nuestra plataforma. Agradezco y estaremos aquí con ustedes con esta cátedra Tribunal Electoral. Muchas gracias, buenas tardes. Bien. En nombre de los estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas, de Psicología de la Universidad Popular de la Chontalpa, la playera oficial UPC del juego de la selección mexicana, para que le demos suerte. ¡México! Y ahí está la playera, miren, que se va a lucir, que van a lucir. El número 24, que es nuestro aniversario. Felicidades. También se les entregará posteriormente un reconocimiento por su conferencia y los invitamos a ocupar los lugares porque vamos a comenzar con la proyección de nuestro partido, que vamos a ver cómo lo teníamos pactado.